Perdón, antes de que comencemos, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Disculpen. ¿Sí? Comenzar entonces la reunión de esta noche. Y el tema que tenemos para ahora es precisamente la interpretación literal de la Biblia. Fíjense que este tema se va a dar cuenta a medida que vayamos avanzando en él, de que a la hora de las horas, pues la verdad es que nos abre un panorama bien interesante, nos abre un panorama muy importante sobre la manera en la que nosotros entendemos la Biblia cuando la leemos. Porque de hecho, bueno, en el colegio de teología, lo que es la interpretación bíblica es una materia que forma parte, y así como, por ejemplo, yo estaba escuchando a un pastor uno de estos días, al pastor Paul Washer, que lo tienen en una entrevista donde está con otros pastores más, y una de las cosas que él menciona que debe de formar parte precisamente de lo que es, digámosle así, las herramientas del pastor es la interpretación bíblica. Entonces, claro, como le comentaba, esta es una materia, nosotros en la reunión de hoy nos vamos a concentrar únicamente en un principio, porque, bueno, por lo menos así como se enseña por acá, nosotros enseñamos 13 principios de interpretación. Ahorita, pues nosotros nos vamos a concentrar específicamente en lo que tiene que ver con la interpretación literal de la Biblia. Recuerde pues de que a lo largo de la discusión pues hay una participación doble, ¿no? Primeramente les pedimos su participación en el sentido de ayudarnos en la lectura de los pasajes, esa es una. Y la otra cosa pues que también es importante, el hecho de que usted puede participar con preguntas, con opiniones acerca del tema que se está tratando. Así que en este aspecto pues la verdad que es una situación de doble vía. Ya para que comencemos a entrar en materia, pues una de las primeras cosas que vamos a ver es precisamente qué es la hermenéutica, porque precisamente la hermenéutica es la materia que se encarga de esta situación de la interpretación bíblica. En este caso, mire lo que dice segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Hermano Jaime, nos ayuda con la lectura de ese pasaje, por favor. Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Dice así la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso una de las cosas que nos dice, bueno, primeramente el hecho de que para nosotros pues la escritura es definitivamente una fuente confiable y note que incluso el apóstol Pedro la presenta como la palabra profética más segura. Luego también la otra cosa y que es uno de los asuntos importantes es el hecho que nos dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y fíjense que esto es bien importante por lo siguiente, por aquello de que muchas veces cuando nosotros escuchamos acerca de, por ejemplo, de las sectas o a veces de gente que dicen tener supuestamente nuevas revelaciones, generalmente lo ven desde el punto de vista de que esto solo yo lo sé y nadie más, ¿verdad? Pero en ese caso, pues siendo que, y una de las cosas interesantes que este pasaje nos enseña, es el hecho de que como el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, téngalo por seguro de que si el Espíritu Santo va a hacer algo, lo va a hacer de tal manera que pueda ser de bendición para todos los creyentes del mundo en general, ¿verdad? Y no solamente para, y no solamente para una persona en particular, como para que esta persona piensa de que es más que los demás en teoría por haber recibido cierta cantidad de revelación. Ahí en ese caso, pues cuando nos habla acerca de interpretación, si lo vemos desde el punto de vista del griego, es la palabra epilusis. Y esa palabra de epilusis lo que significa es explicación y aplicación. Y fíjese que esto es bonito por lo siguiente, porque vaya, una de las cosas que a veces, por ejemplo, está el debate es, por ejemplo, sobre qué es lo que dice la Biblia y de qué manera nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, prácticamente si nosotros logramos estar en ese sentido, digámosle así, entendiendo primeramente cuál es el mensaje principal de las escrituras y segundo, de qué manera nosotros lo podemos aplicar, pues entonces ahí ya la cosa pues como que va cobrando un mejor sentido.
Luego, fíjese que otra cosa que también es importante, por ejemplo, hablando acerca de esto, es precisamente de que lo que estábamos planteando y que se supone que es la hermenéutica. Decimos que es la ciencia, dice, que aplica las reglas necesarias para la interpretación de un pasaje literario, pero especialmente del texto de la Biblia. Hacemos esta observación precisamente porque la hermenéutica pues no es exclusiva de la teología, ¿no? Por ejemplo, los abogados la estudian, precisamente porque como lo que ellos tienen tiene que ver con la aplicación de las leyes, con la interpretación de las leyes. Entonces, prácticamente lo que es la hermenéutica se aplica todo aquello que se puede leer, se le puede aplicar hermenéutica, definitivamente. Pero en el caso de la hermenéutica, desde el punto de vista de la teología, básicamente lo que es aplicado en este caso, pues, al estudio y a la interpretación de la Biblia. ¿Y de dónde es que proviene esa palabra de hermenéutica? Ahí tenemos precisamente que hay una palabra griega de donde proviene, que es la palabra hermeneuo, y que esa palabra significa traducir. Fíjese que hay dos versículos donde se ve bien interesante esa situación de hermeneuo. Uno es, por ejemplo, esa cita que tiene ahí en Juan 9:7, cuando Jesús manda al ciego a lavarse en el estanque de Siloé. Y dice la escritura que traducido es enviado. La otra es Hebreos 7:2, precisamente cuando habla acerca de Melquisedec, dice que su nombre significa rey de justicia. Entonces, en ambos casos, precisamente cuando se está hablando de un nombre hebreo que se va a traducir al griego, en ese caso, pues la palabra que se emplea en ambos textos es precisamente esta palabra de hermeneuo, que tiene que ver precisamente con la interpretación bíblica y de ahí es de donde nace. Luego, fíjese que hay otra cosa también que es importante y que creo que es otro término que nosotros en alguna ocasión hemos escuchado, y es precisamente el de la exégesis. La exégesis. ¿Y qué se supone que es la exégesis? En este caso, aquí hacemos una distinción que vale la pena que nosotros podamos tener en cuenta. La hermenéutica lo que hace es de que, digámosle así, tiene establecidas las reglas de la interpretación. La exégesis es cuando yo agarro una regla y la aplico a un pasaje determinado, ¿verdad? Sería como que, por decirle así, como que la hermenéutica, si digámosle así, si nosotros fuéramos carpinteros, como que la hermenéutica sería el serrucho, el martillo, aquellas tenacitas para sacar clavos, todo ese tipo de cosas. La hermenéutica en ese caso son las herramientas. La exégesis es cuando yo agarro una de esas herramientas y la aplico en un caso específico, en un pasaje determinado. Entonces, en ese aspecto, esa es digámosle así, la diferencia entre una cosa y la otra, pero que seguramente, pues usted en más de algún momento va a escuchar esa situación, que a veces hay quienes hablan acerca de hermenéutica, hay quienes hablan acerca de exégesis, y como le comentaba, la hermenéutica son los principios y la exégesis es cuando nosotros venimos y aplicamos los principios. Hermana Olga, ¿nos puede leer, por favor, segunda de Pedro 3:15 y 16? Es la cita que está en pantalla. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Active el micrófono también, porque creo, no sé si lo tiene activado ahorita. Sí, lo tiene apagado. Se desapareció segunda de Pedro. Ah, vaya. Si no, ahí está en pantalla. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Ok, disculpe, hermano, yo la leo. No se preocupe. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Correcto. Vea de que en este caso y por qué se hace importante o por qué se hace necesario precisamente que nosotros estudiemos la hermenéutica. Bueno, entre otras cosas, el apóstol Pedro reconoce que dentro de los escritos de Pablo, y esto pues es aplicable para todas las escrituras,
hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero mire una cosa que llama la atención y que lo dice al final del 16, dice que los indoctos y los inconstantes tuercen, dice, como las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano Jaime, dígame, por favor. Pastor, ¿cómo se acoplaría las teologías sistemáticas con estos dos términos, la exégesis y la hermenéutica? Ah, vaya, es que la teología sistemática se refiere a las doctrinas bíblicas, que por ejemplo la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, eso es teología sistemática. O sea, eso es un campo diferente, es un campo diferente. Pero aquí Sí. quizás mi interpretación cómo pretendo que me ayude a vincularlo es, por ejemplo, en las teologías sistemáticas están los atributos de Dios y en los atributos de Dios Ah, ok. muchas veces auxilian bastante para hacer interpretación correcta de algunos pasajes, bueno, de la mayor parte de pasajes bíblicos, ¿no? No, y es que le voy a comentar una cosa, de que vaya, por ejemplo, una situación que se ha dado a lo largo de la historia, es precisamente que cuando la doctrina, digámosle así, se fue sistematizando, entiéndase los concilios y cosas así por el estilo, o por ejemplo, cuando salían herejes en el transcurso de la historia, que era lo que sucedía. Ellos generalmente tenían sus pasajes que los interpretaban de cierta manera. En los concilios, que fue una de las cosas que se hizo, se discutía esa interpretación, se veía por qué esa interpretación no era la correcta, y ya cuando, digámosle así, se establecía lo que la Biblia sí decía, entonces, ¿qué fue lo que se fue haciendo? Sistematizando la doctrina. Lo que sucede es que la hermenéutica prácticamente le sirve de base, por ejemplo, para la teología sistemática primero. La otra cosa también para lo que le sirve la hermenéutica es precisamente para la homilética, o sea, lo que tiene que ver con la predicación. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Hay quienes se meten a agarrar un pasaje a predicarlo, pero lo primero que hay que hacer es, mire, primero tenemos que determinar cuál es el significado original del pasaje, ¿va? Ya cuando tengamos determinado cuál es el significado original del pasaje, entonces ya hoy sí, ya metámonos a la aplicación, metámonos a una serie de cuestiones. Pero prácticamente la hermenéutica en ese sentido sirve de base para muchas cosas, para teología sistemática, para homilética, para muchas cosas, para muchísimas cosas, sirve de base. Definitivamente que sí, ¿verdad? Entonces ahí hasta cierto punto viene a ser como complemento, viene a ser como complemento de muchas cosas. Y fíjese que hay un detalle bien curioso, por ejemplo, que es una de las situaciones que se da, que generalmente en las sectas no hay hermenéutica, sino que generalmente hay un líder carismático, que él es el que piensa por todos los demás, y por eso es de que usted se fija que dice, por ejemplo, la Biblia y lo que dice el autor tal, va, la Biblia y lo que dice el fundador tal. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque prácticamente una de las cosas que ellos tienen es que prácticamente no hay hermenéutica, sino que hay un líder que él ya pensó todo, y todo el mundo lo que hace es seguir esa misma línea de pensamiento, tristemente, ¿verdad? Tristemente eso es lo que ocurre. Luego, fíjese que también tenemos otra situación que es bien importante. Mire, Pastor, sí, dígame. y eso va básicamente en contra de este pasaje que ha citado, ¿verdad? Que no son de interpretación personal. Sí, no son de interpretación privada. Fíjese que, por ejemplo, eso tiene que ver con una cuestión. Yo les comentaba uno de estos días en clase a los compañeros, de que a veces, por ejemplo, aquellas personas que a lo largo de la historia han tratado de predecir la fecha del arrebatamiento, generalmente han fallado en una cosa. Generalmente en lo que fallan dicen, Dios me lo reveló solo a mí. Y no, la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, entre tantos millones de creyentes que hay en el mundo, el Espíritu Santo va a ser tan egoísta que se lo va a revelar a una sola persona, ¿va? Entonces ya desde ahí como que definitivamente hay algo que anda mal, ¿va? Porque a veces cuando usted escucha ese tipo de razonamientos, a veces lo que está detrás es orgullo. A veces lo que está detrás es orgullo. Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente, digámosle así, la iglesia como cuerpo de Cristo está en el entendido de que, bueno, primero hay ciertas verdades capitales que las escrituras enseñan. Dos, es importante de que esas doctrinas capitales existe un acuerdo común dentro de todo el pueblo de Dios de que eso es así, ¿verdad? Por eso es de que está por ejemplo, ese pasaje del libro de Romanos, ¿verdad? Que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu.
Porque una de las cosas precisamente que es interesante, por ejemplo, cuando usted escucha la enseñanza de alguien más, es el hecho que el Espíritu Santo le da testimonio y le dice, no, eso sí es cierto. O cuando es el caso al contrario, como que le entra el espíritu de sospecha, va a decir, no, mire, aquí a saber qué es lo que este está diciendo, ¿va? Pero por lo menos escritura definitivamente que no es. ¿Va? Entonces ahí es donde están esas dos situaciones. El apóstol Pedro pues hace la aclaración de que dice que hay dos clases de personas que tuercen las escrituras. Primero dice son los indoctos, o sea, aquellos que no estudian. Y los otros son los inconstantes, los que alguna vez estudiaron pero no siguieron en ese proceso de refrescamiento. Entonces está esa situación de que nosotros en nuestra posición, ya sea de pastores, de líderes o de lo que usted quiera, dos cosas son importantes. Primero, estudiar y segundo, estar en un constante proceso de refrescamiento y de actualización. Son dos cosas que son bien importantes. Luego mire, por ejemplo, lo que pasa con esta cita, con segunda de Timoteo 2:15. Hermano Ever, ¿nos puede leer, por favor, esa cita? Segunda de Timoteo 2:15, es la que está abajo de la pantalla. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Correcto. Vea qué importante esto que nos dice las escrituras, que usa bien la palabra de verdad. Porque a veces el problema está de que, mire, vaya, es como que yo le dijera a usted, mire, y un cuchillo puede tener un buen uso y puede tener un mal uso. Sí, porque un cuchillo, un buen uso, ¿qué puede ser? Para cortar carne, para preparar la comida, para cocinar. Un mal uso, ¿qué puede hacer? Que yo agarro ese cuchillo para hacerle daño a alguien. Entonces, por eso es que dice, procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y mire eso, que usa bien la palabra de verdad, porque el problema es de que habemos algunos de nosotros que la usamos mal. La usamos con personalismo, la usamos solamente tal vez desde un punto de vista caprichoso para que la gente haga lo que nosotros decimos. Entonces, como que hay una serie de situaciones que por eso las escrituras tienen este pasaje tan importante, donde nos dice que debemos de usar bien, dice, la palabra de verdad. Luego, si seguimos avanzando, vamos a ir a lo siguiente. Mire, siempre hablando acerca de los métodos de interpretación. Ahorita prácticamente lo que estamos haciendo es sentar una base, porque fíjese que últimamente por acá se ha dado una tendencia que a mí en lo personal, bueno, yo a lo largo de la historia, esto que vamos a ver no es que yo me lo he inventado, no es que yo me lo he inventado, sino que a lo largo de la historia ha ocurrido muchas veces en estos tiempos como que se ha dado esa tendencia de que eso que nosotros vamos a ver está reviviendo y está reviviendo de una manera bien peligrosa. Entonces, precisamente por eso se va a hacer necesario que nosotros, digámosle así, como que hagamos este refresh, ¿verdad? De que si, por ejemplo, si era un asunto que nosotros pensamos que ya lo habíamos estudiado y que porque ya lo habíamos estudiado lo podíamos meter al baúl de los recuerdos, pues como que yo pensaría de que tal vez como que le demos un enfoque un poco diferente. En este caso, fíjese que tenemos diferentes métodos de interpretación. Ahí está que, por ejemplo, que está el método alegórico. El método alegórico supone que la escritura contiene mensajes más profundos que no pueden comprenderse con la simple lectura de la misma. Vaya, mire, como que, por ejemplo, usted ve el pasaje, por ejemplo, cuando Daniel es echado en el foso de los leones. ¿Qué dice una interpretación alegórica de ese pasaje? No dice Daniel no fue echado en un foso de leones. Ay, entonces, ¿qué fue? Es que lo que sucedió es de que como Satanás anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, lo que le estaba pasando a Daniel era de que él estaba rodeado de tentaciones. Y el que los leones no se lo comieran, lo que significa es de que Daniel no sucumbió, no fue derrotado por las tentaciones. Se oye bonito, ¿va? Pero a la hora de las horas, bueno, y entonces, y si eso no es literal, y entonces Daniel existió, no, ¿qué fue? O qué se supone que es lo que pasó, ¿verdad? Y usted va a escuchar a mucha gente que dice, no, mire, es que eso que usted está leyendo en la Biblia no es así, sino que hay que interpretar el símbolo que está escondido. Nosotros, por nuestra parte, el sistema que defendemos es este, mire, ve la interpretación literal o llamado también método gramático histórico. Y este método que se supone que dice, sostiene que la Biblia debe entenderse tal como está,
aunque reconoce que hay pasajes que tienen elementos simbólicos. ¿A qué nos referimos que la Biblia debe entenderse tal y como está? Si la Biblia dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, no significa otra cosa, ¿va? Si dice la escritura que Jesús llegó a Jericó y había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era jefe de publicanos, en Jericó había un publicano que se llamaba Zaqueo, que era jefe de publicanos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, y ya nos vamos a dar cuenta precisamente sobre esta situación que les voy a comentar, que no es la primera vez que ocurre. A lo largo de la historia ha ocurrido muchas veces, y en estos tiempos, pues como que a la gente le ha gustado el tratar de revivir esa situación, ¿no? Entonces, por eso es de que ahorita lo que vamos a hacer es que, por eso es que estamos sentando estas bases. Y está, por ejemplo, la interpretación dogmática. Este es bien fácil, porque esta interpreta de acuerdo a las creencias de un grupo religioso en particular. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ah, mire, la Biblia dice una cosa, pero como en la iglesia se dice de otra, no se hace lo que dice la Biblia, sino que lo que dice la iglesia. ¿Va? Bien, bien fácil, ¿va? Bien fácil. Entonces, básicamente, estas son, digámosle así, las tres tendencias importantes que a todo lo largo de la historia han existido en la interpretación. La alegoría, que ve elementos simbólicos, la interpretación literal, que ve la Biblia tal como está, y la interpretación dogmática, de que básicamente se basa en los dogmas de la iglesia. Que la Biblia puede decir una cosa, pero si la iglesia dice otra, pues mire, así es. Tristemente existe esa situación. Ahora, este principio que nosotros vamos a ver ahora, el principio de interpretación literal, nos dice una cosa que vale la pena que tomemos en cuenta. Mire, dice, la Biblia debe interpretarse literalmente a menos que el contexto o las condiciones del caso hagan que tal interpretación sea imposible o poco probable. Bye. Si la Biblia dice que Ana fue al templo a orar, y no hay nada en el pasaje que nos indique a pensar lo contrario, Ana fue al templo a orar, ¿verdad? Veamos, hermanos Jaime, digan. Pastor, incluso yo, por ejemplo, hay un pasaje que dice que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Ajá, Si correcto. si tu mano también te hace pecar, córtatela. Pero Bueno. si se fija en el contexto, no está diciendo, mira, Juan, que era hijo de no sé quién, pecaba y se sacó el ojo, ¿verdad? No, no dice No. eso. Hace o sea, ahí de verdad que hay que ponerle, es más complicado interpretarlo literalmente que interpretarlo de la manera pues que es. O sea, mira, te está dando un ejemplo, porque al final Ujú. también si uno avanza en la lectura dice, te conviene más ir medio ciego o ciego o manco, entrar al cielo que perder tu alma, ¿no? Es Ahí mismo correcto. hace ahí mismo hace la conclusión, o sea, eso sí es alegórico y en la alegoría hay que interpretarlo literalmente, o sea, no hay dónde perderse, porque usualmente, Pues sí. como usted dice, un hombre bajó de Jericó a otro lado, o sea, ahí es una narrativa, o sea, es una descripción, te está diciendo, mira, es un evento histórico, alguien se Ujú. desplazó del punto A al punto B, y no hay doble, no hay ambigüedad, es Ujú. única la interpretación. No, y fíjese que por eso es de que la regla nos dice que a menos que el contexto o las condiciones del caso, ¿verdad? Porque hay situaciones como esa, que otra situación, por ejemplo, cae en ese aspecto, los libros proféticos, Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? Hay ciertas cosas de que ahí, pues como que es por eso de que fíjese que esto de la hermenéutica es prácticamente una materia, precisamente porque, digámosle así, el campo de estudio es, pero súper amplio. Y lo interesante del caso es de que muchas veces son, digámosle así, los ejercicios que se hacen precisamente para agilizar la mente para poder utilizarla correctamente. Es una materia que le diré, yo la enseñé durante muchos años y le diré y tiene su encanto. Dígame. Incluso este Apocalipsis es punto y aparte, o sea, eso no ha sucedido. O sea, Ah, pues eso sí. definitivamente que imagínese en el desarrollo científico que había en aquel entonces que se escribió esto. Si él decía, mira, la espada salía de su boca, o que era la palabra, pues, era la Claro. mejor forma que había de describir eso, pero todos los eventos
reales que van a suceder en el futuro, no había forma de describirlo. O sea, ahí no podías hablar de rayos láser, no podías hablar de meteoros. De alguna manera tenían que describirlo. Y eso, esa Ajá. parte, pues hay que ser honestos. O sea, el lenguaje o el contexto en el que se escribió el libro definitivamente no era con una base científica actual. O sea, hay que ser honesto en eso. Aunque ya Y le, hacerlo literal, ajá. pues. Aunque ya vamos a ver, por ejemplo, de qué manera Jesús veía este tipo de cosas y creo que le va a interesar lo que le voy a mostrar otro momentito, ya va a ver. Pero mire lo que dice, por ejemplo, una de las cosas que dice, como le digo, nosotros ahorita lo que estoy haciendo es centrándole las bases de uno de 13 principios. O sea, porque esto le digo, este es un tema amplísimo. Hay libros enormes, hay bastante literatura acerca de este tema, pero específicamente yo me estoy concentrando en la interpretación literal precisamente por una tendencia, y le digo, ya me ha pasado que muchas veces en clase, le voy a dar un spoiler de algo que vamos a ver este día. Por ejemplo, me dicen un día de estos, mire, me dicen, en la Biblia dice que a Elías lo alimentaron unos cuervos, no eran cuervos, sino que eran unos mercaderes. ¿De, de dónde a saber? ¿Va? Ya le voy a enseñar de dónde es que se saca y por qué razón como que no podemos estar tan de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, mire, últimamente, viera qué tremenda se ha hecho esa tendencia en ese sentido de tratar de decir, no, lo que la Biblia dice no es así. Bueno, y entonces, ¿y qué es? Pues? ¿Qué es? Entonces, ahí es donde se hace importante precisamente el hecho de que nosotros, bueno, sería bonito, fíjese que hay, por ejemplo, hay un libro que yo se lo recomiendo que se llama Manual de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente. Es un libro muy bonito, a pesar de que es un libro bastante básico, pero le diré, tiene muchísimo. También, por ejemplo, el Manual de Interpretación Bíblica de Edwin Hartill, por ejemplo, que es el que yo he usado cuando he enseñado esa materia, también es un libro muy interesante. Hermano Cristian, dígame, por favor. Sí, pastor, solamente un comentario de lo que usted decía de Elías con los cuervos que lo alimentaban. Yo Ajá. escuchaba a un predicador que llegó a un punto de decir de que en sí eran hamburguesas, dijo, porque le llevaban pan y carne. Así dijo, que eran hamburguesas, Ah, dijo, lo que Elías comía. pues, O sea, se no, va bien. ya más adelante, porque ese caso precisamente lo tengo preparado para este día. Más adelantito en la reunión le voy a explicar de dónde es que se basa la teoría y por qué razón no es correcta. Ya Ah, en un momentito se lo voy a explicar. En un momentito está se lo bien, voy a pastor. explicar. Dígame, hermano Jaime, perdón. A ver. La próxima marca exitosa de hamburguesas va a ser Hamburguesas Cuervo. Que sí, sin duda, sin duda. Ok, entonces ahí tenemos prácticamente algunas bases importantes que tienen que ver precisamente con cuestiones de interpretación bíblica. Como le digo, este es un tema amplísimo, hay muchísima literatura, hay escritores muy buenos. Hay escritores muy buenos, así que le digo, ahorita nosotros lo que vamos a hacer es nada más que vamos a dar una pincelada, o sea, solo una degustación. Pero ahorita que estamos sentando las bases, pues hemos visto que están esas situaciones, que está un método alegórico, un método literal, un método dogmático, que hay un principio que nos invita a interpretar la escritura literalmente y que una de las recomendaciones que nos hace es el hecho de tomar las palabras y frases según su significado normal. Ahora bien, luego fíjese que pasamos a una situación. Y es aquí donde ya vamos a empezar a entrar un poco en materia a esa tendencia que le digo que últimamente como que está reviviendo. Esa cuestión de que usted dice algo, no, es que eso no es así. Bueno, ¿y entonces qué? Pues, entonces, ¿qué es? Porque una de las cosas que es importante es esta. Vaya, hemos hablado acerca de interpretación alegórica, de interpretación literal e interpretación dogmática. Y, por ejemplo, ¿y Jesús cómo veía las escrituras? Jesús cómo veía las escrituras. Bien fácil, mire, porque por ejemplo, mire lo que sucede en Mateo 12:40. Hermano Cristian, si nos lo lee, por favor, Mateo 12:40. Con gusto, pastor.
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que desde el punto de vista de Jesús, a Jonás lo echaron al mar, un pez se lo tragó, estuvo adentro del pez y el pez lo vomitó después. O sea que Jesús no vio eso como simbólico, sino que la Biblia dice, un pez se tragó a Jonás. Jesús, ¿qué es lo que dice? Un pez se tragó a Jonás. Entonces, en términos generales, ¿cómo veía Jesús las escrituras? Las veía como literales. Las veía como literales. Y ya vamos a darnos cuenta de dos que tres casitos, por ejemplo, cuando veamos el caso de la serpiente, que mucha gente dice, ah, no, no es así. Es que y mire, empiezan a hacer unas sus ensaladas a la hora de las horas, que uno después a la hora se queda con aquello de decir, bueno, y entonces, ¿y qué se supone que voy a creer, va? ¿Qué se supone entonces que voy a creer? En este caso específico, vea que cómo ve Jesús el incidente de Jonás, lo ve como un incidente literal. Hermana Daisy, ¿nos puede leer Mateo 24, 37 al 39, que es la cita que está en con pantalla? gusto, hermano. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mire qué tremendo este pasaje, porque nos dice Jesús, ¿y el diluvio del Génesis fue literal? Sí. Y cuando sea la venida de Cristo, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a los días de Noé. Vea, Jesús ve un evento pasado como literal y ve el evento futuro de su segunda venida como literal. En ninguno de los dos casos, dice Jesús, en ninguno de los dos casos dice Jesús que eso es simbólico. En ambos casos lo ve como que es literal. En ambos casos, ¿verdad? No dice, ah, no, mire, es que el diluvio es simbólico. El diluvio es una historia construida para ilustrar la justicia de Dios. No, sino que desde el punto de vista de Jesús, Noé existió, hubo un diluvio, la gente de ese momento se murió, y dice que cuando sea su venida va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual. Y también cuando Jesús habla de su venida, ¿sabe por qué es importante esto? Porque hay quienes dicen, la venida de Cristo es cuando un creyente se muere. O la venida de Cristo es, por ejemplo, cuando una persona recibe a Cristo. No, Jesús habla acerca de una venida literal, ¿verdad? Entonces vea de que en ese aspecto, ¿cómo veía en ese sentido Jesús las escrituras? Las veía como totalmente literales. Mire este otro caso, por ejemplo. Que tenemos por acá, el de Marcos 6:11. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje, por favor? Marcos 6:11. Amén, pastor. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y recibid y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que es el día del juicio. Será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Otra vez, mire, otra vez. ¿Qué piensa Jesús de Sodoma y Gomorra? Que efectivamente hubieron unas ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas con fuego y azufre. ¿Y qué otra cosa también ve Jesús que es literal? El día del juicio. No dice, mire, eso es simbólico. O eso lo que tiene son otras verdades ocultas. Nada. Vea de que tres
Vea de que tres de las historias, vea de que tres de las historias más interesantes de las Escrituras, Jonás, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cómo la ve Jesús? La ve como totalmente, ¿quieres traer agua? La ve como, sí, por favor, la ve como totalmente literales, la ve como totalmente literales. Y le comento esto porque le digo, últimamente se ha despertado la tendencia de que, la serpiente, no es que no era serpiente, que el árbol del bien y del mal, no, fije que no era árbol. ¿Y entonces qué es? Y entonces a la hora de las horas, ¿qué se supone que vamos a creer de las Escrituras? Pues? Entonces, por eso es bien importante cómo es de que muchas de las historias, digamos, gracias, muchas de las historias impactantes de las Escrituras, ¿cómo las ve Jesús? Las ve como literales. Las ve como literales. Y fíjese que todavía para que le sigamos echando más leña al fuego. ¿Y cómo veía Jesús al profeta Daniel? ¿Cómo veía Jesús al profeta Daniel? La forma en la que ve Jesús al profeta Daniel anda así, algo como esto. Mire, Oscar, léenos por favor Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Vea una cosa, que Jesús ve a Daniel como profeta. Y no solamente eso, sino que Jesús dice, lo que Daniel dijo de la abominación desoladora es una profecía que se va a cumplir así como Daniel lo dijo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está entendiendo las Escrituras tal y como están. No está agarrando aquello de que, no, mire, es que la abominación desoladora se ha de referir a veces a aquellos momentos cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles. No, es cierto que aunque la Biblia habla acerca de ese tipo de cosas, pero hay eventos que tienen que ver, o ya sea o con los grandes eventos del pasado o con los grandes eventos del futuro, que como lo ve Jesús, los ve como literales. Ahora, vea que una de las cosas que dice Jesús, así como habló el profeta Daniel, ¿y dónde lo dijo el profeta Daniel? Hermana Berta de Calzadilla nos puede leer Daniel 9:27. Es la cita que está en pantalla si usted no lo tiene en su Biblia. Si va en tráfico o algo me dice y podemos designar a alguien. Pastor, ahorita se la leo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Correcto, se da cuenta. Daniel habla acerca de una abominación desoladora. Jesús dice, eso que dice Daniel es profecía. Entonces, ¿cómo ve Jesús las Escrituras? Las ve como totalmente literales. Y no solamente dice que Daniel es profeta, sino que dice eso que habla Daniel de la abominación desoladora va a suceder así como está. Va a suceder así como está. Mire este otro pasaje. Hermano Ever, ¿nos puede leer Daniel 11:31? Es el último pasaje que ha aparecido en pantalla. Amén. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Mire, habla acerca de la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea cómo es que Jesús ve eso. Primero dice, ¿quién es Daniel? Es un profeta. Y es importante que Jesús diga que Daniel es profeta precisamente por aquellos que niegan que Daniel haya escrito profecía. Porque hay quienes dicen que Daniel fue escrito en el año 165 antes de Cristo y no en el 605, que es la fecha tradicional. Y lo que hacen es que lo tratan de correr al 165 precisamente para quitarle a Daniel su carácter profético. Esa es la razón precisamente por la que hacen eso. Entonces, pero vea usted que desde el punto de vista de Jesús, ¿quién es Daniel? Es un profeta, es un profeta. Y miren en este caso lo que dice por acá.
y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos precisamente de que cómo ve Jesús al profeta Daniel, que lo que Daniel, no solamente ve a Daniel como profeta, sino que el cumplimiento de sus profecías, ¿cómo las ve como literales. Las ve como literales. Es aquí donde precisamente ahora, ¿por qué razón a muchas personas no les cuadra la interpretación literal? No les cuadra por las implicaciones morales que tiene. ¿Cuáles son las implicaciones morales que tiene? Como por ejemplo, quiere decir que Jesús va a venir otra vez. Quiere decir que va a haber un día del juicio. Quiere decir que va a haber un juicio del gran trono blanco y que van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el problema es de que al interpretar la Biblia literalmente, tira sobre el lector una gran dosis de responsabilidad. Y es por eso de que a veces hay quienes no mucho les cuadra esa idea de interpretar la Biblia así como está. Pero vea usted que Jesús sí lo hacía. Vea que Jesús sí lo hacía. Ahora bien, si seguimos avanzando, aquí vamos al evento de los cuervos. Mire, a ver, hermanos Jaime, dígame antes de que entremos a los cuervos. Es como querer tapar el sol con un dedo, pastor. Sí, sí. Por eso, pero hoy como que ya vamos entrando un poco mejor en la idea a qué nos estamos refiriendo con interpretar la Biblia literalmente, ¿va? Porque ¿qué es lo que sucede? Vea que hay, vaya, ¿qué piensa, por ejemplo, mucha gente de Jonás? Sí, un cuentecito que se le puede contar a los niños en dominical. Jesús no lo ve así. Jesús no lo ve así. Mire, ¿y qué piensa Jesús del diluvio, del Génesis? Mucha gente piensa el diluvio, pues sí, es una historia para los niños y todo, y que metieron las parejas de animales, y que Noé construyó el arca. Sí, pero Jesús lo ve literal. O sea que desde el punto de vista de Jesús, el diluvio sucedió. Y no solamente eso, sino que ese es digámosle así, una comparación con lo que va a ocurrir cuando sea su segunda venida. Entonces, no solamente Jesús ve literal el pasado de las Escrituras, sino que Jesús ve literal el futuro de las Escrituras. Ambas cosas Jesús las ve totalmente literal. Ahora, en este caso, que aquí es donde por eso le comentaba que este es el caso que vamos a ver ahora, el de Elías y los cuervos. Vamos a ver cómo está esta travesura. Hermana Olga, nos ayuda por favor con Primero de Reyes 17 del 4 al 6. Primero de Reyes 17 del 4 al 6. Active el micrófono. No ha activado el micrófono. Beberás del Pues sí. arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Correcto. Entonces, ¿por qué precisamente ha sido la idea de hablar acerca de la interpretación literal? Porque esa tendencia que se está dando últimamente y que no es la primera vez que ocurre, o sea, no es que nosotros lo hemos inventado. El cristianismo tiene 2000 años de historia y en algún momento más de alguien ha hecho esto. O sea, no es que nosotros estamos inventando cómo hacer el café con leche, no, sino que ya más de alguien ya ha pensado esto y ya más de alguien ha refutado esto. O sea, no, como le digo, no estamos inventando nada, sino que lo único que estamos haciendo nada más tratando de cimentar una base que para nosotros a la hora de la predicación es muy importante. ¿Cuál es la explicación simbólica? ¿Cuál es la explicación simbólica que se le da a este pasaje? Que no eran cuervos, sino que la explicación que se da es que eran mercaderes. ¿Y de dónde se saca la idea de que eran mercaderes? Porque vaya, nosotros leemos el pasaje y decimos, mire, pero ahí no hay nada que diga semejante cosa. Pero fíjense que a veces esta gente como que es un poco fina para hacer la maldad, un poco fina para hacer la maldad, porque lo que sucede es esto, mire.
Lo que sucede es de que la palabra hebrea para cuervo es la palabra oreb, que es la que usted ve aquí donde estoy pasando el cursor, mire. Entonces, las letras que tiene, que en este caso se leen de derecha a izquierda, una ayin, una resh y una bet, tienen cierta similitud con el sonido de árabe. Entonces, por esa similitud, no es que sea igual, sino que es una similitud, a más de alguien se le ha ocurrido la feliz idea de decir, no, mire, es que no eran cuervos, sino que lo que sucedió era que llegaban unos mercaderes y le daban de comer a Elías. Pero hay dos cuestiones aquí que podemos decir. Una, primeramente, que la palabra en el hebreo, y por eso ahí le pongo la definición del léxico hebreo caldeo de Gesenis, que en el hebreo lo que significa es cuerpo. O sea, no significa otra cosa. Sino, si lo vemos desde el punto de vista de que qué es lo que dice en el hebreo significa cuerpo. Ok, pero supongamos de que no. Y si no eran cuervos y sino que eran mercaderes, ¿y por qué la escritura no lo puso más fácil en lugar de echarse semejante mentira de decir de que en lugar de mercaderes que eran cuervos? ¿Verdad? Que como que deshonra un poco, a Dios el poner a Dios así como un poco mentiroso. Dígame, hermanos Jaime. Pastora, a la luz de la, perdón, a la luz de la razón humana, imagínese, ¿qué iba a motivar a un mercader para darle de comer a un moribundo? Con toda la avaricia y la lógica del comercio, ¿no? De No es si que hasta lo hubieran despojado si le hubieran visto cosas. no, hombre, o sea, tal vez lo dejan ahí pelado para, si algo tenía de valor, se lo hubieran quitado. En cambio, los cuervos, sí, sé que son muy inteligentes, o sea, y son animales que son amaestrables. De seguro era quizás hasta un Claro. camino más fácil hacer que un cuervo le diera de comer a Daniel que un mercader de caridad le diera de comer a un moribundo. Y es que también aquí hay otra cosa, Dios que no puede hacer eso. ¿Verdad? O sea que también si nos pusiéramos en esa situación, y Dios que no puede hacer que un cuervo le lleve comida a alguien. Sí, creó el universo, creó la tierra, creó los animales, creó todo. ¿Y qué más reto va a ser eso? Pues sí, ¿qué dificultad va a ser? ¿Qué dificultad va a ser de decirle que un cuervo le lleve comida? Ahora, eso por una parte. Y sabe también dónde es la otra cosa. Y esta explicación que le estoy dando, le pregunto porque en una clase el sábado me la preguntaron. Y por eso fue que tuvimos que hacer todo. En parte me dio pie precisamente para este tema que estamos viendo nosotros ahorita, ¿va? La otra cosa es lo siguiente, que esta palabra que está acá en el hebreo, hay otro pasaje más donde se usa. Acá, mire, en Génesis 8:7, cuando dice la escritura que Noé en el arca envió un cuervo, dice, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Entonces yo tengo la siguiente pregunta. Como desde esta lógica los cuervos no son cuervos, sino que son mercaderes, entonces quiere decir que Noé envió un mercader para ver si las aguas habían disminuido sobre la tierra. O la otra pregunta que yo haría, ¿quién me dice a mí cuándo voy a tomar la palabra como cuervo y cuándo voy a tomar la palabra como mercader? ¿En base a qué criterio voy a tomar esa decisión? ¿No cree usted que me saldría más fácil dejar la palabra así como está y dejarla como cuervo en todos lados? ¿Verdad? ¿No sería mejor? ¿Sería más fácil? ¿Sería más práctico dejarla como cuervo en todos lados? No que, mire, allá sí, allá con Noé sí es cuervo, aquí no, pero si en el hebreo la palabra es la misma, pues. Si en el hebreo la palabra es la misma. Entonces, ¿bajo qué criterio? Creo que la hermana Olga ya como que ya leyó dónde está el chiste de la cosa, ¿va?
¿bajo qué criterio voy a decir de que aquí sí va a ser y aquí no va a ser? Pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Antes de que le demos chance al hermano Jaime, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces la gente que se mete a hacer este tipo de afirmaciones se sale con esto. Esto a mí ningún pastor me lo enseñó, sino que Dios me lo reveló. Porque lo vieron en TikTok. Y entonces ya ellos entienden que es la gran revelación. Dígame, hermano Jaime. Se Hola, buenas sienten noches, bien. pastor. Perdón, el hermano Jaime primero y el hermano Mario después. Perdón, A ver, hermano Jaime. ellos se sienten muy VIP, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Ah, la gente que hace... Sí, Ajá, la que no, hace esas interpretaciones muy VIP, le digo. Pastor, no. por eso veíamos que dice que la escritura no es de interpretación privada, porque hay un montón de gente que se siente VIP y anda haciendo esas cosas. Por eso. Pastor, no sé si tendrá acceso o habrá oído alguna interpretación alternativa de cuando aquella burra habló. No, de la que yo estaba oyendo un día de estos era una interpretación alterna de la mujer que está en el odre en el libro de Zacarías, que hay un fulano que estuvo en el ejército de Estados Unidos que dice que es un misil. Y como él es judío y lo explica en el hebreo y lo pone en TikTok, es la verdad absoluta. Y ese caso no lo tengo preparado para ahora, ¿va? Pero un día de esto lo voy a armar y se lo voy a explicar bien bonito para que vea por qué ese tipo de cosas no son correctas. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, no crea que nosotros lo estamos inventando. Ya ha ocurrido un montonazal de veces a lo largo de la historia, ¿verdad? Ya ha ocurrido un montón de veces a lo largo de la historia de gente que se mete en el lío de decir que no, es que no es así. Eso es simbólico. Ah, mire, y a la hora de las horas, ¿cómo tomamos la decisión sobre lo que sí es y lo que no es? Entonces es un solo lío. Pero en este caso del cuervo, creo que nosotros podemos darnos cuenta de por qué razón ese tipo de razonamiento no es correcto, ¿verdad? Porque o es cuervo en los dos lados o no es cuervo en ninguno. Pero si es así, bajo el criterio de quién, aquí va a ser cuervo, allá no va a ser cuervo, ¿verdad? Y si en el libro de Reyes no eran cuervos, sino que eran mercaderes, qué feo Dios que nos ha mentido de esa manera. Que no nos pudo poner que eran mercaderes, sino que nos dio la mentira de que eran cuervos. Entonces, por todos los lados que lo vea, a la hora de las horas, el querer hacer ese tipo de interpretaciones VIP, pero vayamos un poco más allá. Hay gente que lo predica. Es que eso es lo grave. Hay gente que lo predica. Y lo predica así como dice Jaime, interpretaciones VIP. Esto ningún pastor lo sabe, solo yo lo sé. Hermana Daisy Dion. Sí, fíjese, hermano, que incluso con cosas bien básicas, con este tema de los cuervos, igual yo en el TikTok lo vi y me llamó la atención porque un montón de comentarios aseverando, pero el punto ahorita de mi comentario no es ese, sino el siguiente. El tema de Pablo. Cuando Pablo, la Biblia no dice que iba a montar. Se le ha bajado un poco el volumen, como que está tapando el micrófono. Perdón, ¿ahora sí me escucho? Ahora sí. No sé dónde se me pausé, pero en relación a la confirmación de lo que hablamos según la Biblia. Yo he escuchado a varios pastores decir que Pablo se cayó de un caballo. No, bueno, y lo único que dice que fue derribado en tierra, no dice que iba subido en qué, hasta caminando podía. Ajá. Incluso, no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Pero Mejor no mencione nombres. que en el púlpito y cuando Pablo iba y uno dice, no es profundizar en lo que ellos están diciendo, pero qué falta de
altura de un predicador de ese calibre haciendo referencia a algo, y lo peor es que hasta así se enseña en las escuelas bíblicas, cuando Claro. no es Mire, así. yo escuché una vez a un pastor decir, a mí Dios todo me lo revela a las 4 de la mañana. Lo que no explicó si era la hora del este, del centro, montaña o pacífico, eso sí no lo explicó. Pero el asunto es de que por eso es que el apóstol Pedro dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuando nosotros queremos andar con interpretaciones VIP, qué galán que contradijeran el pensar de la iglesia en general. Contradicen las escrituras en general. Porque la otra situación que ese pasaje enseña es que yo no puedo agarrar un versículo como una verdad aislada y olvidarme de todos los demás versículos que hablan acerca del tema. Eso es totalmente incorrecto. Porque si no, a la hora de las horas me voy a meter a crear unas herejías de que cuando venga el juicio de Dios sobre nosotros va a ser una cosa pero tremenda, ¿va? Le voy a poner otro casito por acá, mire que este es bien interesante, que allá, ya que la samaritana, mire lo que ocurre aquí. Veamos quién nos ayuda. Hermano Cristian, nos lee por favor esa cita de Juan 4, del 16 al 19. Bueno, pastor, Jesús le dijo, A ver. ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ok, aquí nos vamos a echar otra de los cuervos y que es probable que usted en algún TikTok ya lo oyó. Pero le digo, aquí no crea que estamos inventando nada, sino que simplemente es una tendencia que tristemente a lo largo de la historia mucha gente lo ha hecho y tristemente ha causado mucho daño con hacerlo. Y aquí, ¿qué pasa con este? Aquí la explicación es, no es que la mujer había tenido 5 maridos. Ay, mire, pero la Biblia dice que lo que había tenido era que había tenido 5 maridos. Sí, dice, pero es que lo que pasa, y es donde se echan las explicaciones, que se refiere a ídolos. Porque resulta que los samaritanos, desde la época del cautiverio hasta la época de Jesús, habían adorado a 5 dioses diferentes. Y entonces cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido, eran los 5 ídolos que los samaritanos habían tenido desde Babilonia hasta la época de Jesús. Dígame, hermano Mario. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, un gusto de verlo y saludarlo también. Y a todos. Cuénteme. Ahí con el pasaje que está leyendo, bueno, usted que es el experto me puede también corregir. Hay una página que se llama Tanakh.org, ¿verdad? Que pues tiene la escritura, digamos que bastante, digamos, del original, digamos, la traducción. Sí. Entonces dice ahí en el pasaje que tiene usted, hablando de los cuervos, me estoy retornando a ese pasaje. Vete de aquí, dice, vete de aquí y vuelve hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Crit, que está al frente del Jardín. Y será que del torrente beberás, y he mandado a los cuervos que te provean ahí de sustento, haciendo alusión para la interpretación literal, ¿verdad? Porque pues esta página traduce, digamos que del hebreo lo traduce, o es como que, digamos, tiene del original griego, perdón, del original hebreo lo traducen y al español, y puede tener un poquito más de claridad si hay alguna. ¿Usted ya ha ocupado esta página, pastor? Fíjese que no, pero precisamente por eso es de que si usted ve lo que tenemos ahorita en pantalla, precisamente lo que nosotros hemos hecho es irnos al hebreo directamente, precisamente para ver cuál es la palabra que se ocupa para cuervo.
Ahí lo que usted ve, por ejemplo, en pantalla, Oreb es el singular. Cuervos en plural sería Oberim. Oberim. Ese sería el plural de cuervos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, por ejemplo, por decirle algo, este léxico hebreo caldeo de Gesenius, una de las cosas que menciona es de que la palabra Oreb lo que significa es cuervo, refiriéndose a la ave negra esa que nosotros conocemos, pícara, que se anda robando cosas. Y uno de los pasajes donde aparece esa palabra Oreb es precisamente en Génesis 8:7, cuando Noé manda un cuervo para ver si las aguas habían disminuido. Sí, correcto. Entonces, se ve que la palabra en ambos lados es la misma. Entonces, como que es un poco ilógico en ese sentido decir de que en Elías sí son mercaderes y en Noé son cuervos. O son cuervos en los dos lados o son mercaderes en los dos lados. Es correcto. Sí, ahí para Bueno. uno, digamos, sustentar la interpretación como tal está, ¿verdad, pastor? Pues, No, sí, esa, por ejemplo, el sábado pasado me la preguntaron, por eso es que le he traído aquí a discusión. sí, muy buena, sí, pastor. Sí, Así le digo, es. el sábado pasado nada menos me la preguntaron en una clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre siguiendo con esa misma línea de pensamiento, estamos en el caso de la samaritana que cabal, se echa en la misma situación de decir de que cuando Jesús le dice llama a tu marido, que en realidad se refería a ídolos. Y supuestamente en esta interpretación, la gran cosa que es, mire, es que fíjese de que en Samaria, desde la época del cautiverio hasta la época de Jesús, ellos habían tenido 5 diferentes tipos de ídolos. Entonces Jesús no estaba hablando de hombres que ella había tenido, sino que de los ídolos. Pero como me decía el día de estos cuando estábamos discutiendo este pasaje, ok, compremos por un ratito que son ídolos. Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo que los mandara a llamar? ¿Ve? Porque le dice, ve, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. O sea que tanto Jesús como ella entienden que están hablando de parejas. Sí. No que están hablando de ídolos. Vaya, eso por una parte. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si nos vamos al griego? Si nos vamos al griego, aquí se da una situación. La palabra que se ocupa acá en el pasaje de Juan es la palabra aner, que significa, entre otras cosas, hombre o propiamente varón. O sea que aner hace la distinción entre hombre y mujer, porque aner es hombre y guné es mujer. Entonces ahí claramente está esa discusión, esa situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Efesios 5:25, donde también se ocupa la palabra aner. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si seguimos esa lógica de que no eran maridos, sino que eran ídolos, entonces, ¿qué diría este pasaje? Ídolos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No pegaba. O son ídolos en los dos lados, o son hombres en los dos lados. Pero con el permiso de quien decimos de que hay así, aquí no, y decimos que es una verdad que no me la ha enseñado nadie, sino que Dios me la reveló a través de TikTok. Con el permiso de quién hacemos eso. Dígame, hermano Jaime. Pastor, en este caso incluso lo particular adquiere más relevancia que lo general. Por ejemplo, imagínese, hubiera sido que se refiriera a los ídolos. ¿Quién no sabía los 5 ídolos que habían pasado por ese pueblo? Un montón de gente, No, pues, eso fue un secreto. Pero lo particular que competía a la señora en cuestión, no mucha gente lo sabía. ¿Quién iba a llevarle así la es. historia a alguien, voy a decir así, irrelevante o que no era del interés popular? Era una persona que vivía y tenía esa historia. Y por eso es el reconocimiento que ella hace y le dice, hey, eres profeta, porque conoces la particularidad mía de mi historia que desfila por 5 señores, ¿no? Bueno, y no solamente eso, sino que cuando ella va a llamar a la gente de la ciudad, que les dice, vengan, les dice, porque he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho.
O sea que ya está clara que están hablando acerca de una intimidad que nadie sabía. Hay alguien, aquí está alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, cabal, esa situación. Es que ese es el problema a veces cuando hay quienes se meten a hacer esas interpretaciones tan iluminadas. ¿verdad? Cuando se meten a hacer esas interpretaciones tan iluminadas, a la hora de las horas terminan haciendo locuras como esta, que supuestamente tratan de resolver problemas, pero a la hora de las horas crean más problemas de los que están resolviendo. Dígame, hermana Daisy. Y fíjese, hermano, que yo no sabía, y un día hablando con una persona que es atea, me dijo, ¿y no ha visto la serie en Netflix de la mujer samaritana? No, le dije. Ajá. Y me dijo, véala, y va a entender cuál fue el papel de ella en la vida de Jesús. Y yo le dije, no es al inverso, va. Ajá. No, me dijo. Lo que pasa es que esa parte de la historia no la conocemos. Ah, vaya. Ah, Quiere vaya. decir Pero, que hay, aparte de que cambiamos a veces la Biblia, hay situaciones históricas que hacen precepto en la vida de las personas para que haya una película, ¿no? Y a saber cuántas cosas más, ¿verdad? no, y lo Santa palabra interesante de es de Netflix. que está bueno eso, según San Netflix. Entonces, es que ese es el problema, que la gente ve una película de esas y asume que eso es verdad. Entonces, claro, mire, y a la hora de las horas, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es la escritura. La escritura dice Le esto. creemos más a Hollywood que a la Biblia. Ese es lo terrible del caso, que le creemos más a Hollywood que a la Biblia, cuando debería de ser al contrario, que quien tiene la voz cantante, quien tiene la versión autorizada es la Biblia, y es esa la que nosotros deberíamos de creer. Que ya las otras por cultura general las podemos conocer, ya ese ya es capítulo aparte, ¿va? Pero la voz cantante, la voz autorizada, ¿dónde está? En la Biblia. En la Biblia está la voz autorizada. Y lo que dice la Biblia es lo que debe de ser, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita con estos dos ejemplos que llevamos nos damos cuenta un poco mejor del problema ese de la interpretación literal, ¿va? Y por qué razón en estos tiempos se está dando tanto ese problema. Dígame, hermana Olga. Active el micrófono. Active el micrófono. Una cosa que preocupa realmente es la ignorancia de las escrituras en este tiempo. Y cuando ya dicen que ya están imprimiendo la Biblia inclusiva, y yo pienso en los niños y en los jóvenes que digan, mira, pero es que en tu Biblia dice esto, mira, léelo. Y cuando haya ignorancia de los papás, van a aceptar todo lo que esa Biblia traiga, si no conocen la verdadera. Y Sí, ya no, y le está diré que sucediendo, ¿verdad? A mí de verdad me preocupa mucho eso, fíjese. Y la falta de responsabilidad de enseñar las escrituras ahora, antes de que todo empiece a cambiar. no, y le diré de que vaya precisamente de parte de todos los hermanos que usted ve en esta reunión, es precisamente de gente que también entiende de que definitivamente nosotros debemos de estar preparados para ese tipo de ataques que van a haber así y más, Exacto. ¿verdad? Van a haber así y más. Hermano Cristian, dígame, perdón. Sí, Hermano pastor, Cristian, también he escuchado varios que ya por lo menos hablan del infierno en un sentido figurado, como no algo real, pues. Incluso he escuchado a ciertos pastores decir que eso solamente fue una poesía literal, va, que Jesús tomó en también en Apocalipsis. Dicen que hay eventos que ya sucedieron, que quedaron en la historia y ya no van a ocurrir, pero hay unos pasajes, pocos, pero que nos dan cierta luz. Por ejemplo, en Apocalipsis que dice la bestia que fue, que es y que será. Ahí tenemos tres cosas bien interesantes, ¿verdad? Pero algunos y dicen que fíjese, ya pasó con Tito Vespasiano, o sea, varias cosas, pues. ya lo dan como algo ya muerto. Ajá, exactamente, esa es la palabra correcta, que ya sucedió y que solo quedó como una poesía literal,
Entonces, esa es la circunstancia que ahora nos enfrentamos. Y como le digo, he escuchado de varios que ya le llaman al infierno, ya digamos, la doctrina del terror, así. Vos predicás doctrina No, del vaya. terror o cuando escuchan eso, es bien, Y, y pienso yo, mire, pues que no, pero le quiero hacer un comentario. Ya que usted menciona esa situación del infierno, es interesante que en el Nuevo Testamento quien más habla del infierno es Jesús. sí, a eso voy, Y, pastor, y Jesús, otra o cosa sea, más. ajá, Jesús lo ve como las tinieblas de afuera, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, donde el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Quien habla más del infierno en el Nuevo Testamento que cualquier otra persona es Jesús. Y otra cosa más, y Jesús lo ve como completamente literal. O sea, no dice, es símbolo de tal cosa, o esto es a lo que se refiere, no. Sino que dice el infierno, así está, así es, y ahí va a ir la persona sin Cristo. Jesús no le disminuye ni un renglón a lo que está ahí, ¿verdad? Y ese es otro de los casos que precisamente a nosotros nos ayuda a ver por qué razón, y le digo, y a través de la historia, ha sido precisamente ese problema entre los tres tipos de interpretación, entre la alegoría, la interpretación literal, la dogmática. En la reforma que fue una de las cosas que se buscó, volver otra vez a la interpretación literal de las escrituras. Y los grandes avivamientos, por ejemplo, del siglo XVII y del siglo XVIII en las escrituras, en Inglaterra, perdón, estuvieron basados en una predicación expositiva de la Biblia, predicándola los pasajes completamente literales, ¿verdad? Así que si lo quiere ver desde el punto de vista de historia, en ese aspecto también representa un gran desafío, que de los grandes avivamientos que hubieron en el siglo XVII y en el XVIII, se debieron precisamente a la predicación literal de las escrituras de una manera expositiva, o sea, no agarrando versículos aislados, sino que siguiendo historias completas. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Mire, todavía por acá tenemos otro casito siempre hablando acerca este creo que le va a encantar porque creo que lo hemos oído muchas veces. Mire, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí vienen y se echan esta explicación. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no fueron días, sino que fueron miles de años. Qué lindo. Qué lindo se oye eso. Pero entonces, mire, a la hora de las horas, lo agarran en frío, y a la hora de las horas usted termina diciendo que existe el conejo de Pascua. Esta es una situación que es bien delicada. Entonces, claro, y esos días del libro de Génesis, porque usted lo ve que está esa expresión de la tarde y la mañana, está en el versículo 8, en el 13, en el 19, en el 23 y en el 31. 6 veces en el libro de Génesis se dice, y fue la tarde y la mañana. 6 veces se dice en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando dice que fue la tarde y la mañana, era la forma en la que los judíos medían los días literales de 24 horas. Entonces la creación ocurrió en 6 días literales de 24 horas, no en miles de años. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, totalmente de acuerdo. Que eso se refiere al libro de Génesis, no. ¿Verdad? Entonces vea de que en este aspecto, mire, nos ponemos a jugar así y a la hora de las horas vamos a tener una ensalada. Vamos a tener una ensalada de que entonces la gente se va a quedar, mire, ¿y cuál es el verdadero mensaje de la Biblia usted? Dígame, hermano Jaime.
de alguna manera esa comparación de un día equivale a 1000 años o 1000 años a un día, yo creo que va reforzando el atributo eterno de Dios, que para él el Claro. tiempo es algo irrelevante, o sea, no, ilustra eso, ¿no? Lo que para nosotros el tiempo es una dimensión o un componente, sin duda, que no lo podemos ignorar, pero para Dios eso no, está en otra dimensión, o sea, para él el tiempo no cuenta. No, claro que no, que es precisamente lo que el apóstol Pedro enfatizaba. Pero de eso a querer decir que lo que Pedro menciona de que el tiempo para Dios no tiene importancia, que eso fue lo que ocurrió en Génesis 1, como que nada que ver, ¿va? Son dos cosas totalmente diferentes. Y mire, y este caso creo que le va a encantar. Mire, se lo voy a explicar así rapidito porque ya llevamos 18 minutos afuera del tiempo. Para los que me están preguntando por la presentación, otro momento va a estar subido el video a YouTube. Y si usted quiere, las diapositivas, me las puede pedir aparte y yo se las puedo mandar en mensaje privado por WhatsApp. No hay ningún problema. Pero sigamos ahorita. Así que, hermana Olga, no se crea, ya vi su mensaje y ya otro momentito se las mando. Con el caso de la serpiente está el problema ese de que, ay, yo cuántas veces he escuchado eso. No era serpiente. La serpiente tenía patitas. O como Era un decía ángel, Roberto dicen Gómez algunos, Bolaño. pastor. Ajá, o dice, es que mire, la serpiente tenía manos, como decía Roberto Gómez Bolaños, porque si no, ¿cómo pudo tentar a Eva? Entonces la serpiente tenía que tener manos. Bye, ok. Y a la hora de las horas nos metemos en esos breñales sobre qué es lo que sí puede ser. Sobre qué, hermana Daisy, dígame. Yo creo que no van a dormir ahora. Pues. A ver, hermana Daisy, dígame. Fíjese, hermano, que una vez un hermano que predica en una Ajá. campaña dijo que la serpiente había tenido relaciones con él. Imagínese. ¿Basado en qué? A saber usted. Nada que ¿Basado en ver. qué? Y lo peor Basado- que dijo, y ustedes creen que solo Caín y Abel, los otros hijos que estaban, eran los hijos que Eva había tenido con el diablo, que era Ah, la serpiente. pues. Y en una campaña, hermano, tremendo. Es que ese es lo más terrible del caso. Por eso es que dice la escritura que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿y la escritura qué dice? ¿Y la escritura qué dice? Mire lo que dice acá. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Era Eva y era una serpiente. Sin complicaciones. Pero ya cuando nos metemos en esos líos de que era un ángel, que tuvieron relaciones, que nació Lilith y que no sé qué, después a la hora de las horas, ¿sabe? La gente se retira de las iglesias porque dice, ay, no predican palabra de Dios. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Porque a mucho predicador le está gustando ya no predicar la palabra de Dios, sino que predican lo que dicen los esenios, lo que dice el Talmud, lo que dicen los rabinos, pero la Biblia es lo que menos están predicando. No se olvide de TikTok y Netflix. TikTok y Netflix, Netflix, esas son las otras dos. Es lo que menos se está escuchando desde los púlpitos ahorita, la predicación de las escrituras. Es lo que menos se está escuchando. Y si a eso le agrega que los que se meten a pastores no han estudiado, sino que solamente se meten a predicar porque hablan bonito y porque les gusta estar parados en un lugar donde la gente los admire, eso le puede explicar a usted por qué a veces las cosas suceden de la manera que suceden. Dígame, hermana Daisy. Y fíjese, pastor, que lamentablemente ahora las iglesias, voy a hablar en general, ¿verdad? Tienen Ajá. como un programa de entretenimiento, no de palabra. Sí.
Y lo que se busca es incluso atraer a la gente, tenerla sentada ahí para que se divierta. No palabra. Y muchas veces no entienden, por ejemplo, lo que dice el Salmo 19:7, porque el Salmo 19:7, ¿qué es lo que dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quien tiene el poder transformador es las Escrituras. Eso es lo que tiene el poder transformador. O sea que una persona no va a cambiar porque yo le lleve entretenimiento, va a cambiar por la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que cambie. El último ejemplo, mire, rapidito, para que duerma bien. Este ejemplo es bien interesante, mire. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fueron los días de Set 912 años y murió. Fueron los días de Enos 905 años y murió. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Mire, para que ese pasaje sea así como está, todos tuvieron que haber muerto el día del cumpleaños. O sea, no dice, Matusalén vivió 969 años, 2 meses, 15 días, 23 horas. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos preguntan nuestra edad, usted me dice a mí, ¿y usted cuántos años tiene? Yo le digo, tengo 15 años. No le digo, tengo 15 años, 2 meses, 7 días, ¿para qué no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos números redondos. Tenemos números redondos. Pero ¿por qué este pasaje ha sido motivo de discusión? Es que no es posible que Matusalén haya vivido 969 años, sino que lo que sucedía era que eran meses. Entonces usted divide 969 entre 12 y Matusalén lo que vivió fueron 80 años. Ajá. Y cuando dice la escritura que Jesús comenzó a predicar a los 30 años, y si yo lo divido entre 12, quiere decir que Jesús comenzó a predicar a los 2 años y medio entonces. Entonces, o son años allá, y son años allá, o son meses acá, y son meses acá. Pero, ¿de dónde surgen todos esos problemas? Todos esos problemas surgen de no querer entender la Biblia tal y como está. ¿Verdad? De ahí surgen todos esos problemas. ¿Qué fue una de las cosas que, por ejemplo, se buscó durante el periodo de la Reforma? Volver a la interpretación literal de las Escrituras. Dígame, hermanos, ahí. Pareciera que hay una epidemia de masoquismo, ¿verdad? Imagínense qué relevancia, qué importancia va a tener que Matusalén haya vivido los 900 y pico de años, más un día, más un mes, si hubiera sido exactamente en el misma fecha que nació. ¿Y qué le suma, qué le resta? O sea, es meterse en camisa de 11 varas de gratis y por gusto. O sea, decime qué te agrega a tu fe o en qué te la fortalece saber esa precisión de datos. Si ves, mira, una distancia de 9 metros con 1 centímetro, con 10 centímetros más, menos, son 9 metros. Quédate con eso. No, pero mire, usted acaba de tocar un asunto bien interesante. Qué bonito que yo tuviera, que yo creyera la locura que yo quiero. El problema es cuando yo empiezo a menospreciar a los demás porque no creen como yo creo. Ah, no, hombre, es que usted está equivocado, hombre, porque mire, usted deja que lo engañen, usted no sabe esas cosas profundas de las escrituras. Ay, y ahí por eso dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, no hay interpretaciones VIP. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes y cuando algo es de Dios, Dios va a dar testimonio a toda la iglesia de lo que está diciendo. No solo a un sujeto en particular, ¿verdad? Sino que va a dar su testimonio a quién, a toda la iglesia, porque toda la iglesia tiene el Espíritu Santo, que es, y que dice Jesús que iba a ser el Espíritu Santo. El Espíritu dice, guiará a toda la verdad. Bueno,
¿Hay algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, para los que han estado primera vez, espero que les haya gustado, hermana Olga, un gusto verla y qué bueno que le ha parecido. Le invitamos a usted y a todos los demás. También hay otro hermano por acá que está desde Canadá, no está junto con nosotros. Y el tema que vamos a ver es este, mire, ve. El tema que tenemos es este, la divina de Endor. Ese es el tema que vamos a ver el próximo jueves, Ok. ¿verdad? Así que Muchas están, gracias. así que desde ya están invitados. Si usted quiere invitar a alguien más, invítelo. El acceso es gratuito. Los videos se pueden compartir libremente. Este video al terminar solo en lo que se sube y después se comparte en los chats para que usted lo pueda tener. Así que así es como está la cosa. Ya me Así como inscribí al canal. vaya, magnífico. Hay un montón de videos ya, por cierto. Hay un montón de videos ya, por cierto, que les recomiendo que los vean. Buenas noches, profe. Gracias, hermano. Buenas noches. Bueno, vamos a orar entonces para terminar y ya quedamos invitados pues para el próximo jueves que vamos a hablar acerca de la divina de Endor. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche, gracias por todos los hermanos que se conectaron. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, bendice sus ministerios, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. El Señor le bendiga. Más tardecito va a estar el video por ahí para que usted lo pueda compartir. Así que pasen una muy feliz noche. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones. Bueno.